Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar informativo y aplicativo, ¿no? Sobre el curso que está siendo promovido por el Centro de Capacitación CEPRA, que es el curso de Excel para Ingeniería. Bien, sabemos todos que el Excel es una herramienta principal, primordial hoy en día, ¿no? Para poder realizar un análisis de datos, llevar un inventario, crear hoja de datos, crear un cronograma, crecimiento, ¿no? Es parte de toda la vida profesional que uno tenemos, ¿no? Si bien am, hay comentarios, hay memes que hacen que como las de que toda nuestra carrera eh, se, eh, se resume en planillas de Excel, ¿no? Bueno, es una herramienta muy utilizado, yo creo que es en todo sentido y es parte de nuestra vida profesional utilizar el programa y saber el manejo del mismo como mínimo que nosotros vayamos a tener que ya siendo profesionales, que estemos saliendo o ya trabajando en industrias como ingenieros que somos aplicando la rama que nosotros queramos realizar. ¿Ya? Bien. Eh, entonces, dentro de esto, dentro de lo que es el curso de Excel para Ingeniería, se ha creado se ha creado un temario más que todo tentativo, ¿no? Y más que todo aplicado a todos, a todas las ramas de ingeniería, que más que todo debería ser que ¿no? lo mínimo que un ingeniero debería utilizar o saber el Excel para poder aplicar en su vida profesional y manejar de una manera eficaz el Excel, ¿no? Porque lo que más queremos nosotros es ser eficaces y proactivos dentro de nuestro trabajo. Y el Excel realiza de una manera todo eso para que nosotros nos facilite mucho los análisis, los cálculos y las herramientas o generar una base de datos para estudiar o para poder realizar los famosos análisis de datos o los famosos dashboards, los que sean los informes inteligentes dentro del Excel. Entonces, mucho tiene que ver el objetivo que nosotros necesitamos, nosotros creamos para poder aplicar dentro del Excel, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener esa facilidad de manejo del Excel. Entonces, este curso nos va a ayudar mucho en esto. Ahora, tal vez es aclarar un poco qué tiene el Excel aplicado en ingeniería que no tenga un curso de Excel básico intermedio. A ver, hay dos formas, ¿no? Digamos, primeramente, en un curso de Excel básico, intermedio y avanzado, se parte desde cero, es decir, entonces, todo lo que tiene que ver en Excel, por ejemplo, pasa mucho que en un curso básico, intermedio y avanzado, se escriben personas, doctores, abogados. Entonces, el avance es podríamos decir que es muy no que sea lento, sino que es muy global, o sea, es muy global. Entonces, hay que hacer énfasis desde una función, no desde el uso de datos, de manejo, de seleccionar, entonces, que es como dicen todos, se parte desde cero, ¿no? Se parte desde cero para poder lograr. En este curso de Excel aplicado a ingeniería, ya nosotros deducimos, en este caso, que ya nosotros, o sea, se tiene que tener un conocimiento mínimo, no profundo, un conocimiento mínimo, ¿no? Para poder ejecutar o para poder realizar un control, una base de datos dentro del Excel, ¿no? ¿Por qué? Porque el Excel es grande, ¿no? Y avanzar todo, en este caso, en 9 clases, se puede, pero tendríamos que correr, ¿no? Y no es el objetivo nuestro, sino que nosotros entramos desde una base y tratamos de mostrar lo necesario, ¿no? Que un ingeniero debe saber o tener la mínima idea del manejo del Excel y poderlo aplicar y poder practicar y tener un buen manejo al finalizar del curso, ¿no? De todo lo que se puede realizar en Excel y todos los beneficios que nos da este maravilloso programa, ¿no? Y ya después cada uno en sus especialidades puede ver otros programas que nos parecen, ¿no? Pero la base del Excel, la base de un ingeniero es saber manejar ya hoy en día, más que nada hoy en día,
programas de computación. Bueno, me sin palabras, ¿no? Bien, no, más que todo, sufren las universidades públicas que no tienen el acceso dentro de su matriz, no, la materia de programas de Excel o de laboratorio de computación, si pueden decirlo, ¿no? Entonces, bien, entonces dentro de lo que es el temario del Excel, siempre hay que tomar en cuenta que cuando hablamos mucho del Excel, muchos le tienen miedo a las funciones o a las fórmulas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, yo tengo acá una herramienta que es una elaboración propia, donde tenemos un resumen de la gran cantidad de funciones que pueden tener, ¿no? Desde las funciones de texto hasta las funciones de fecha y hasta las funciones de búsqueda que nosotros tenemos que lograr. Entonces, esto es como un Excel nivel intermedio. Entonces, dentro del curso nosotros partimos a aprender funciones que nos pueden servir automatizar que estas funciones la tenemos que ver mínimo en 3 o 4 clases, ¿no? De tal manera de acabar con todo el temario. Pero estas funciones de acá, o sea, si bien nosotros tenemos que tener un concepto básico, un conocimiento general que vamos a hacer, para las personas que quieran hacer un análisis de datos, ya tenemos lo que sean las tablas dinámicas, ¿no? Ya tenemos un conjunto de series, ¿no? Pero sí o sí, nosotros tenemos que conocer para poder realizar informes o detectar, ¿no? Entonces, dentro de las funciones, tenemos las funciones matemáticas, tenemos las funciones estadísticas, las funciones lógicas, ¿no? Que es algo primordial. Quien sea cualquier, entonces nosotros tenemos que saber sí o sí este tipo de funciones. La función sumar sí conjunto, contar sí conjunto, o las funciones lógicas sí y o las funciones sí, ¿no? Entonces, para poder aplicar y, ¿no? Todavía no entrar y saber lo que serían las funciones de búsqueda, ¿no? Saber encontrar, saber rellenar, saber muchas funciones que nos permitan, en este caso, si me permiten, voy a compartir otra planilla, ¿no? Donde nosotros, acá, ¿no? Donde nosotros tengamos, ¿no? Que manejar, ¿no? Diferente base de datos, ¿no? Cuando manejamos el para ingeniería, no manejamos datos, o sea, en la primera clase sí vamos a empezar a manejar pilas de 10 20, ¿no? Pero ya desde la segunda clase o tercera, ya en la práctica, vamos a empezar a manejar una base de datos grande para que vean la diferencia de manejar una base de datos y un historial de data que nosotros podemos agregar o resumir o tener mucho lo que va a ser extraer datos o extraer indicadores, lo que nos permitan tomar decisiones en nuestras actividades. Entonces, acá, si bien nosotros tenemos acá, entonces nosotros dentro del curso, ¿no? Tenemos que ya a definir qué es una base de datos, ¿no? Y también la importancia de manejar tablas dentro del Excel, ¿no? O sea, es muy diferente que cuando nosotros cuando manejamos una base de datos que está acá, rellenando, utilizando, que quien sea lo puede hacer. O sea, no tiene nada de malo manejar una base de datos dentro del Excel, ¿no? Que una base de datos es cualquier relleno o cualquier, puede ser historial que ustedes tengan, ya sea de su compra y venta, ingreso de materiales, salida de materiales, ingreso de equipos, salida de equipos, ¿no? Cuánto sale, cuánto entra, horario de entrada, horario de salida. Entonces, es cualquier registro. Ese es un data, es un historial. ¿No? Lo que ya nosotros podemos hacer es extraer una tabla de otra tabla, compartir información, generar información y realizar KPIs, insertar informes visuales, informes dinámicos, y es otra cosa. Entonces, ya cuando vamos a un Excel para ingeniería, ya si bien vamos a hablar en la primera clase que es el data que nosotros vamos a poder llamar, nosotros vamos a empezar a manejar ya con tablas. Siempre en el Excel, ¿no? Acostúmbrense, si manejan una gran cantidad de datos, siempre manejen tablas, ¿no? O sea, manejar tablas, si tenemos, por ejemplo, seleccionan la base de datos simplemente, y usted lo único que tienen que hacer es venir a inicio, y fíjense acá que tenemos dar formato como tabla. Le dan formato como tabla. Este formato como tabla, por ejemplo, acá, ¿no? Ahí si nosotros tenemos tabla, acá nos va a generar un diseño de tabla y vamos a tener las opciones de una tabla. Entonces,
Lo que a mí me gusta de tabla, primeramente, es que yo puedo seleccionar todas las columnas haciendo un clic. Y fíjense, y yo acá en la esquina puedo indicar si crece o no crece para poder manejar, ¿no? En este caso, ¿no? Para poderlo aplicar y para poder seleccionar, ¿no? Eh, ¿No? Ahí tenemos y vamos a aplicar. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá, cuando nosotros manejamos tablas, ya tenemos el rango y podemos seleccionar la cantidad de datos para poder aplicar o para poder manejarlo ahí, ¿no? Entonces, vamos a tomar mucho en cuenta ahí para manejarlo y para poder hacer crecer o para poder disminuir toda la cantidad de datos que nosotros tenemos, ¿no? Y es nada más, las personas que conocen el filtro acá, si bien nosotros manejamos filtros, no vamos, podemos manejar los segmentos de tabla, ¿no? Donde nosotros podemos filtrar, podemos crear botones, ¿no? Para poder seleccionar, en este caso, clientes, ¿no? Y manejar tablas. Es muy interesante el manejo de tablas que me permite manejar todo a comparación de una base de datos, ¿no? Y el siguiente paso es manejar tablas dinámicas, ¿no? Bien, entonces es una parte, ¿no? Para los que quieran hacer daño. Entonces, cuando nosotros vemos lo que va a hacer en el curso, vamos a analizar datos, ¿no? Vamos a poder rellenar o aplicar códigos, generar códigos con la función texto. Y este es ¿no? Con todo esto, nosotros vamos a poder calcular el código del producto, generar un código de producto, ¿no? Generar un precio final, rellenar tablas, ingresar, ¿no? De dos tablas, generar a una, utilizando funciones que serían funciones matemáticas, estadísticas, lógicas y también las funciones de tipo texto para generar, ¿no? Y para aprender a utilizar gráficos, ¿no? Pero esta es como la parte introductoria, se podría decir. Es como la parte, como lo básico, podemos decir que es como lo básico que un ingeniero debería conocer dentro del Excel, ¿no? Manejar, utilizar, como digo, las funciones. Si ustedes ven, ¿no? O buscan, le preguntan a inteligencia artificial, le preguntan a Google, ¿cuáles son las 10 funciones del Excel más utilizadas y que nosotros debemos conocer? Está la función sumar sí, contar sí, sí, y, o, y buscar B. ¿No? Con esas funciones nosotros podemos realizar muchos trabajos, mucho de nuestro trabajo se facilita cuando nosotros utilizamos esas funciones. Ya después viene la práctica, ¿no? Donde más tardamos es en decidir cómo manejar la tabla, ¿no? Entonces, eso es uno, ¿no? Y ahí y entramos, por poco a poco entramos a lo que nosotros podemos ver que sería, en este caso, las herramientas o en este caso, las aplicaciones que nosotros podemos ver con todas las funciones que realizamos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, la famosa función buscar B, que nos permite realizar un análisis de costos unitarios, donde tenemos y nosotros podemos ir aplicando diferente cantidad de mano de obra, ¿no? Y nosotros vamos a poder ir seleccionando, ¿no? Y ahí vamos a ir seleccionando y vamos a poder crear una tabla con diferentes manos de obra, no utilizando simplemente una función de búsqueda, una función, no podemos realizar ya las de costo unitario para poder aplicar dentro del Excel, ¿no? Luego tenemos, en este caso, las funciones estadísticas, donde ya vemos, en este caso, las regresiones, que ya entramos a funciones más especializadas dentro de lo que nosotros queremos, ¿no? Proyección de ventas, no utilizar, en este caso, la función solve, ¿no? Para poder lograr, para poder tomar en cuenta regresión, ¿no? Pues estadísticas, regresiones lineales para poder analizar ya las funciones financieras, en este caso, ¿no? Que nos permiten, en caso en toma de decisiones, ¿no? Que en este caso tenemos, vamos acá, que tenemos las funciones financieras, donde vemos lo que sería el BAN y el TIR, ¿no? Donde nosotros en este caso podemos lograr el BAN y el TIR, ¿no? De una serie de préstamos, ¿no? Cómo podemos calcular ese de préstamo, cómo podemos realizar la inversión
si es necesario, o una toma de decisiones, ¿no? Y aquí están los ejemplos para dos tipos de servicio, ¿no? Logrando, ¿no? Tener el financiamiento, evaluando créditos, cuál nos conviene, y generando, en este caso, la ganancia total, el costo operativo o las oportunidades de crecimiento, ¿no? Y generando lo que sería el BAN y el TIF, ¿no? En este caso, que son herramientas que sí nos pueden permitir, ¿no? Si bien todo, nosotros vamos a hacer un poco de teoría, pero con el Excel se nos puede hacer más fácil con funciones, herramientas para poder lograr, ¿no? Entonces, todo se basa en esas funciones, ¿no? Ya después viene parte de nuestro conocimiento y de parte de nuestra formación académica o lo que necesitamos hacer para poder aplicarlo, ¿no? Digamos, funciones financieras, no para civil, en este caso tenemos, ¿no? Las funciones de buscar B, análisis. Luego tenemos, en este caso, el seguimiento y control de proyectos, por ejemplo, ¿no? Cómo nosotros podemos generar una, una, un, un cronograma de proyecto súper sencillo, utilizando funciones, en este caso, utilizando formato condicional. Aquí hacemos referencia a las funciones de tipo fecha, ¿no? Calculando los días laborables, los días eh, calendario, mucho depende cómo quieran programar ustedes, ¿no? Tenemos acá el cronograma del proyecto, se realiza el seguimiento del proyecto al mismo, sacando porcentajes, ¿no? El peso, cómo podemos realizar, que esto sirve mucho para los cobros, ¿no? Digamos, pues nosotros trabajamos dentro de proyectos para YPFB, entonces con estas tablas nosotros hacíamos el cobro, ¿no? El cobro de los proyectos y generar reportes mensuales o semanales para realizar el cobro del avance, ¿no? Mucho depende con qué contrato estén, ¿no? Pero ahí entonces, ¿no? Se aplica la curva de crecimiento, el versus de lo que sería un cronograma real versus el programa el real versus lo que sería el planificado, ¿no? Que esa es la clave, ¿no? Cuando hacemos un proyecto siempre hay que hacer un proyecto real y un proyecto planificado, ¿no? Y ahí tenemos el auxiliar, ¿no? Que más que todo es los gráficos de seguimiento, ¿no? Donde nosotros, aquí tenemos un dashboard de avance, ¿no? Que puede tener diferentes funciones, ¿no? Puede tener muchas funciones, depende a lo que nosotros queremos mostrar. Ahorita vamos a llegar un poquito al dashboard, ¿no? Pero son informes, ¿no? En este caso, visuales automatizados que nosotros queremos mostrar para que quede bien, ¿no? Y acá en un dashboard se pueden mostrar KPIs, indicadores de gestión, fotografías, rendimientos, costos, ¿no? Depende mucho depende a su base de datos, ¿no? Esto que quede bien claro. Ahorita voy a llegar ahí un momentito, no me quiero saltar. Ya hemos visto funciones estadísticas, ¿no? A ver, vamos a poner acá, ¿no? Estadísticas de gestión, tenemos acá, ¿no? Y aquí tenemos dashboard, pues, perfecto, ¿no? Luego, en este caso, si bien vamos a ver también lo que sería, en este caso, no les estoy mostrando, pero también nosotros vemos en datos, tenemos que saber todo lo que es herramienta de datos, todo lo que es previsión, en este caso, análisis de hipótesis también se ve, que nosotros tenemos que saber, ¿no? Analizar, lo que es análisis de datos, Solver, vamos a ver un poquito Solver, cómo podemos encontrar ecuaciones, que eso se va en una clase aplicativa al final, que ahora no lo muestro porque como es un webinar gratuito, entonces pasa que muchas instituciones ven el webinar y ya toman una fotografía y ya no hacen el check, el control C y el control V. Eh, Se ve, si bien en este curso, al ser solo son 9 clases a 10, que siempre se tiene una clase extra, mayormente solamente llegamos a ver lo que sería la grabadora de macros, ¿no? Y en este caso lo que vemos es en programador, ¿no? Los controles de formulario, ¿no? Y lo que sería la grabadora de macro, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un inventario, por ejemplo, ¿no? Donde ustedes seleccionan el material,
te dan la cantidad, ¿no? No sé si está habilitado, ¿no? ¿No? Ahí se copia la fecha, ¿no? Y tenemos acá el botón de ingresar, ¿no? En este caso no deja porque la macro no está habilitada, pero ya ahí tenemos el historial, el total de ingreso, la salida, el total de ingreso. Entonces, todo generado con la grabadora de macros. Entonces, se aprende, ¿no? A utilizar tanto la grabadora de macros para poder extraer, para poder generar y para poder extraer datos y generar una nueva tabla, como también la grabadora de macros nos sirve para automatizar, ¿no? Para imprimir. Hay otra grabadora de macros igual donde realizamos, por ejemplo, si ustedes trabajan y tienen en el curso de seguridad, tenemos los checklists, por ejemplo, que realizamos para imprimir, inspecciones, depende si están en una ingeniería para proyectos o están en ingeniería en industria, ¿no? También la diferencia hace mucho, ¿no? Bien, entonces eso es lo que sería la grabadora de macros, ¿no? Entonces, ven, el contenido es largo, si se dan cuenta, digamos, es largo el contenido. Y luego tenemos, esta es una de las penúltimas clases antes de entrar a la cosa que se hace, en este caso, mucho depende, en este caso, tenemos acá hacer, al finalizar, una de la penúltima clase, se aprende a hacer el dashboard, ¿no? Que ahora está de moda, y en el caso de ingeniería es para presentar como un informe anual, ¿no? De nuestro trabajo o indicadores que nos permita. Entonces, esto parte a partir de un data donde se explica que nosotros tenemos acá simplemente tener una tabla con meses, ¿no? Ya, y en el curso se va a desarrollar el porqué de una tabla, ¿no? Y por qué insertar la importancia de las tablas, la importancia de saber utilizar de manera correcta un análisis, un almacenamiento de datos para que nosotros podamos graficar y mostrar dinámicamente esos gráficos, ¿no? Estos dashboards que yo enseño siempre son utilizados, en este caso, solamente se utiliza lo que es tablas dinámicas y segmentador de datos. Existe, en este caso, si nosotros quisiéramos insertar, por ejemplo, otros datos adicionales, se tiene que, si bien utilizamos, en este caso, funciones que nos permitan hallar, ¿no? Pero, o sea, siempre y cuando nosotros tengamos una hoja auxiliar, ¿no? En este caso siempre se eligió, en este caso igual a hacer con ustedes, un informe sobre seguridad industrial. En este caso, donde tengo, ¿no? Ahí tengo ahí la cantidad de días, ¿no? Por meses, entonces, a todo el personal, la cantidad de días sin accidente, altos y condiciones seguras, la cantidad de accidentes que existe, la cantidad de capacitaciones y el programa, ¿no? Esos indicadores que se llama un velocímetro, ¿no? Y este es un indicador de anillos generando el por ciento dependiendo. Entonces, todo esto se hace con lo que sería, es aplicativo siempre y cuando nosotros conozcamos lo que sería las tablas dinámicas, tablas y utilizando segmentador de datos, ¿no? Que esto es como aplicable a todo, ¿no? Si nosotros sabemos hacer, si tenemos un data, ¿no? Que ahí podemos realizar, digamos, para indicadores de mantenimiento, indicadores de gestión, seguridad, calidad, medio ambiente. Este es de seguridad. Nos pasaron indicadores en una versión nos pasaron indicadores de mantenimiento. Después nos pasaron indicadores de KPIs de almacén, una vez de mecánicos como nos pasaron, de ingeniería ambiental, nos pasaron indicadores para poder colaborarlos, entonces se realiza, ¿no? Y el análisis final, que en este caso se puede hacer mucho, en este caso tal vez, eh, en este caso, para la realización utilizando tablas, ¿no? Para las acciones, ¿no? Para formulaciones, por ejemplo, ¿no? Por distribuidor, costos, con las reacciones químicas, ¿no? Que se puede hacer dentro, y a eso ya van a ver cuando hagamos el curso, la clase aplicativa, que es la última clase donde se realiza todo, ¿no? Dentro de ecuaciones, se puede ver matrices, ¿no? Dentro de todo lo que nosotros tengamos dentro al alcance, ¿no? Entonces, es harto el temario, ¿no? Es mucho lo que nosotros abarcamos dentro para todo y siempre y cuando las personas que tomen el curso estén dispuestos para poder aplicar.
se realiza, no siempre mm, para poder aplicar. ¿Ya? No sé si tiene alguna, bueno, no sé si alguien tiene una consulta, alguna duda un comentario. Aló, buenas noches. Buenas noches, Juan. Adelante, le escuchamos. Franz, una consulta. ¿Me puedes explicar el tema de los avances, por favor, hasta llegar a un nivel, digamos, de ya poder crear estos dashboards, porque es lo más interesante, ¿no? Y lo que al menos a mí más me llama la atención. El tema del dashboard se lo ve en las últimas dos clases. O sea, no, o sea, porque, digamos, el tema del dashboard, digo, los dashboards que nosotros realizamos dentro del curso, el dashboard, a ver, más que todo para ingeniería, porque es que el tema, como el Excel es tan complejo, o sea, tan complejo, entonces el dashboard ¿por qué? Porque nosotros tenemos que saber, como le estaba comentando, solamente tablas y tablas dinámicas y segmentador de datos, ¿no? Con eso nosotros podemos elaborar cualquier dashboard que nosotros creamos. El plus, en este caso, para hacer un dashboard, es saber hacer esto, ¿no? Saber hacer los anillos y saber hacer estos indicadores. ¿No? Pero para eso depende mucho, por ejemplo, del data que tengan ustedes, ¿no? Yo les puedo enseñar un dashboard como diga, en 10 minutos, ¿no? Tengo una tablita, segmentador de datos, utilizamos, hacemos el dashboard y ya está. Pero mucho depende de qué es lo que quieras mostrar, ¿no? Eso se hace en las últimas dos clases. Ahora, digamos, en tu caso, si tú tienes, por ejemplo, siempre les digo a los alumnos, si tú tienes algún data que nos puedas compartir en la clase o no, o si es información confidencial, se entiende, lo único que me pasen, lo único que digo que me pasen es simplemente esto, ¿no? ¿Qué datos tienes, ¿no? ¿Y qué quieres graficar? Entonces, con eso, digamos, en la clase nosotros podemos hacer, ¿no? Podemos hacer el dashboard que tú desees, ya sea para producción, o ya sea para, no, para el área donde estés especificándome tus datos o los datos que tiene, ¿no? Esto se hace en las últimas dos clases, porque como dije al principio, primeramente el curso, como es un curso no especializado en dashboards, sino para ingeniería, se comienza con las funciones matemáticas, estadísticas, lógicas, que son las tres primeras clases, donde en el informe final nosotros tenemos que realizar un análisis de datos, un análisis general de todo, aplicando esas funciones y manejando muy bien lo que es tablas, ¿no? Tablas y rellenando datos, utilizando funciones de búsqueda y graficar, utilizar gráficos dobles, manejar. Esto es la primera semana. La segunda semana se ve herramientas, más que todo para ingeniería, que son las funciones estadísticas, las funciones financieras, los costos unitarios con la opción de búsqueda, el seguimiento y control, ¿no? Y ahí se tiene que aumentar lo que sería en este caso la gramadora de macros, ¿no? Para poder aplicar. Y la última semana, ¿no? Después de ver todo, porque ahí no entra, ahí si ven manejamos tablas, en la última semana tenemos que ver tablas dinámicas y gráficos dinámicos y entrar por ejemplo, se puede entrar a hacer un diseño de un equipo, ¿no? Que con lo que sería la grabadora de macros o con sector de programador podemos modificar un poquito, ¿no? Podemos modificar, crear botones de porcentajes y todo, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Y como les digo, o sea, el temario no es que sea cerrado, ¿no? El temario es abierto, como les comentaba, si ustedes quieren ver algo más, adelante, somos todo oídos, y si, como digo, si quieren hacer un dashboard, en este caso igual, bienvenidos, ¿no? Nos pueden pasar su data y lo hacemos, pero eso que quede claro, ¿no? En la tercera semana hacemos el dashboard, ¿no?
¿Tiene otra consulta? Sí, Franz, buenas noches nuevamente, Juan. En el tema de los horarios, no sé cuáles son los horarios y cuánto tiempo dura todo el curso, por favor. Muy bien, Juan. El curso está programado para ser los días lunes, miércoles y viernes, ¿no? Son 3 semanas son 3 semanas, ¿no? Está programado para 9 clases, pero siempre se tiene 10 a 11, ¿no? Por el tema de consultas, o a veces nos atrasamos, ¿no? O sea, hay que ser precavidos, ¿no? Yo digo, 9, está programado para 9, pero son raras las veces que se acaben 9, voy a ser sinceros. ¿No? A veces por factores, a veces, qué sé yo, se corta el internet, por ejemplo, ya y es media clase perdida, entonces siempre se da una clase extra más, ¿no? Pero está programado hacemos todo lo posible para que se acaben esas 3 clases, esas 3 semanas son 9 clases, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, y el horario son a las 8:30 de la noche, ¿no? O sea, 8:30, para que lo tomen en cuenta. Perfecto. ¿Cuánto tiempo dura el curso? 8:30 de la noche, me dices, ¿no? Lunes, miércoles y Sí, de ocho y viernes. media a 10 en punto. Y si hay consultas, no importa, ¿no? 10:15, no sé, no, 10:15, 10:30, ¿no? Digamos, con toda la clase de dashboard nos quedamos hasta las 10:30, hasta terminar, ¿no? Hasta terminar el dashboard para que se quede completo, ¿no? Igual en la clase, las clases más largas son la de dashboard, la de grabadora de macros y las funciones financieras, ¿no? Cuando hacemos el laboratorio final para utilizar el BAN y el TIR. Entonces ahí son las clases más largas que nos quedamos hasta las 10:15, 10:30, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Nada, muy bien. Otra consulta que tengan. A ver, Sebastián, según a ver, yo creo que máximo, yo creo que hasta supervisores. Ajá, supervisor, porque ya cuando, digamos, analistas, supervisores, monitores de seguridad, monitores de calidad, eh, todo lo que son supervisores, no sé si los de producción tienen otros indicadores, ¿no? Ya tienen programas también, pero se puede, ¿no? Más que todo hasta supervisores, yo pienso, ¿no? Porque ya cuando tenemos un Excel gerencial, por ejemplo, los que ya son puestos más superiores, y los gerencial o tal vez jefes, digamos, les puede servir la primera parte del Excel, ¿no? Donde se analiza los datos, extraemos datos de 3 tablas diferentes, extraemos los datos para generar una tabla, para generar un informe resumido y graficar, ¿no? Porque ya cuando ya son puestos gerenciales, entonces ellos solamente piden datos, ¿no? Y simplemente ellos elaboran un dashboard, digamos, ¿no? Quieren ver más que todo eh, el porcentaje de avance, por ejemplo, ¿no? Sí, eso sí, me han pedido mucho ese curso de seguimiento a al personal, o seguimiento a las actividades que uno tiene programada, ¿no? Para que hagas un dashboard a tu seguimiento, digamos, por ejemplo, a tu personal o a tus proyectos. Entonces, eso más que todo va por un Excel gerencial, ¿no? Porque hay igual cuando ustedes ven cursos de Excel empresarial, por ejemplo, ¿no? Si ven el Excel empresarial, es un mismo curso de Excel, ¿no? Solo que no te da, por ejemplo, no te enseñan a imprimir, digamos, ¿no? Porque ya uno supone que saben eso, ¿no? Y después no te enseñan, en este caso, funciones de texto, por ejemplo. No hay un Excel empresarial. Te enseñan, más que todo, lo que es convalidación de datos, o sea, que seas no experto, que sí, pero que se conozcas cómo utilizar la función matemáticas, lógicas, estadísticas, para que tú puedas, ¿no? agrupar tus datos y no tengas problemas en realizar, graficar, ¿no? Y lo que no es lo que está de moda, ¿no? Sino que
obviamente como ha crecido tanto el Excel, como les digo, o sea, todo se resume en los dashboards, que va a ser en este caso los gráficos dinámicos para la toma de decisiones, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta. Cuando hagan un dashboard, elaboren un dashboard, tiene que ser para una toma de decisiones, verificar o ver qué porcentajes o qué indicadores ustedes desean mostrar, ya sea a su jefe o quieren mostrar o quieren tener siempre actualizado en sus datos, ¿no? Un ejemplo fácil, ¿no? Compras y ventas, pero ¿no? ¿Cuánto he vendido hoy día? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto he ganado? Entonces, todo eso se tiene que mostrar dentro de un DAO, ¿no? Más que todo, no va la respuesta de Sebastián, que sí, digamos, eso es para supervisores, ¿no? Y en sí, ya se supone que ya deberíamos saber Excel, ¿no? Todos los ingenieros deberíamos, ¿no? Más que todo, claro que la parte de macros o a través de dashboard es algo nuevo que recién estamos entrando, ¿no? Porque ya si somos más, en empresas grandes, por ejemplo, ya no utilizan dashboard en Excel, no utilizan dashboard en Power BI, ¿no? Que ya el Power BI es que maneja más, unos datos más grandes y se actualiza actualmente, ¿no? Se actualiza de manera automática y ya se va migrando, ¿no? Una vez que ustedes aprendan a hacer dashboard y sepan, ya lo siguiente es manejar Power BI, ¿no? Para su toma de decisiones, para analizar datos, ¿no? Power BI para seguridad industrial, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros igual tenemos otro curso de Excel para seguridad industrial, donde realizamos planillas, permiten, más especializadas, ese Zoom, ¿no? Vamos a mostrar. Y ahí también hay, ese curso es, cada curso, una versión es muy diferente a la otra, ¿no? Y mucho depende también a en este caso, a las personas que toman el curso, que a veces yo puedo tener todas las planillas definidas, hechas, pero si una persona viene y nos comparte, entonces es mucho mejor para nosotros porque vemos casos reales y mientras más casos reales tengamos es mejor y podemos compartir, ¿no? Por ejemplo, esto es un indicador, es de un curso de seguridad industrial donde nos compartieron, fíjense que él tenía un problema, tenía una tabla, un data ahí. Me decía que anotaba sus horas respectivas, anotaba su planta, anotaba las horas totales trabajadas, fíjense, y por cada mes hacía una tabla. O sea, no está mal, o sea, él estaba bien. ¿Por qué? Porque cada mes él lo graficaba. Entonces, en cada hoja de datos, imagínense eso, ¿no? En cada hoja de datos, a ver, no te mata, ¿no? En cada hoja de datos, en cada hoja graficaba mes por mes. O sea, en cada hoja, o sea, creaba una hoja por mes, una hoja ponía enero, otra ahí, ahí insertaba enero, otra insertaba febrero. O sea, no está mal, está bien, ¿no? Entonces me dijo si podíamos unificar todo en un dashboard. Entonces, lo primero, y cuando hacemos este tipo de datos, siempre, le aconsejo, no siempre tratar de manejar todo en una tabla. Tratar. Si no se puede, no hay problema, hay formas de consolidar tablas, pero se poco a poco. Se carga un poco más el Excel dependiendo de la cantidad de datos que trabaja. Pero, entonces, fíjense, de todo esto, ¿no? Con funciones o con herramientas que ¿no? indicamos, pasamos a manejar todo en una tabla. O sea, todo eso lo manejamos en una tabla, ¿no? Así hicimos, ¿por qué? ¿No? Porque si nos fijamos, en este caso, ahí, en este caso, ¿no? Utilizamos siempre se necesita una hoja de cálculo extra al momento de manejar, en este caso, el dashboard. Eso ya, yo os voy a explicar cuando hagamos el dashboard. No se preocupen de eso, ¿no? Y al finalizar, ahí tenemos el dashboard, fíjense, ¿no? Ahí, donde tenemos indicadores de frecuencia, indicadores de incidencia, de verdad, y donde tenemos acá ¿no? Depende, ahí resaltamos todos los horarios y fíjense que acá tenemos todos los meses y acá tenemos por sucursal. Y él puede simplemente seleccionar un mes, 2 meses, 3 meses, entonces puedes ir creciendo a medida de que vaya, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de manejar una buena tabla. ¿Por qué? ¿No? Y aquí seleccionas, por ejemplo, un, una
una sucursal y ahí está, ¿no? Siempre tus indicadores para que puedas mostrar. ¿No? Entonces, esto, claro, esto, como digo, siempre y cuando tengamos indicadores, digamos, ¿no? Este es otro tipo de dashboard porque aquí tenemos indicadores que él quería mostrar. Entonces, esos indicadores nos permiten generar esta varianza, ¿no? ¿No? Ahí, ¿no? En este caso, el indicador, y ahí, ¿no? ¿Qué mes sobresale? ¿Qué mes estamos excesivo? Entonces, él quería verificar eso. Entonces, pasamos de manejar una hoja auxiliar mensual, ¿no? A manejar, en este caso, una hoja mensual, eh, una hoja mensual, un dashboard con botones donde tenemos, ¿no? Directamente todo el trade, ¿no? Y esto ya puede servir por años, ¿no? En este caso, lo único que tiene que modificar va a ser su data, ¿no? Ahí, su data que nosotros no se lo arreglamos, nos arreglamos un asunto con él, hicimos, ¿no? Y nos tomó, y él dio, ¿no? Ahí está, ¿no? Y hay más ejemplos, ¿no? Si se interesan los dashboards. A ver, uno más, no me acuerdo, uno más hicimos, a ver, déjeme. Hicimos uno más en la última versión. Hicimos uno me pasaron el dato de una granja de huevitos para controlar, en este caso, la producción de huevitos, pero en este caso sí no se tenía muchos datos. Entonces, pero nos realizamos, por ejemplo, es otro, en este caso, nosotros teníamos acá y teníamos esta su hojita donde, digamos, él tenía la cantidad, era su producción, ¿no? Tenía por números de producción, por ejemplo, les llegaban huevos de un proveedor, tenía su fecha de incubación, fecha de escopillas y todas las fechas de seguimiento, ¿no? Cuántos huevos cargados, huevos infértiles y por último, cuántos pollitos nacían. Entonces hicimos igual todo el software auxiliar y realizamos el dashboard donde a solicitud de ella, en otras palabras, se lo hicimos en este caso por el número ella pidió sí o sí que que cada fila esté representada, entonces, ¿no? Entonces acá se hacen los totales, ¿no? Por tal de tiempo yo le pongo solamente un gráfico, pero se puede modificar más, ¿no? O sea, ahí ya se van a dar cuenta que en el dashboard donde más, o sea, tú puedes tener una idea, lo plasmas, y ya después donde más te toma tiempo es definir los colores, ¿no? Que hay una página que les va a mostrar que es súper ideal para esto, que es Colors, ahí ponen Colors en Google, ¿no? Y ahí les vas a devolver diferentes paletas de colores para poder aplicar dentro del Excel, ¿no? Más que todo yo utilizo eso porque, bueno, yo siempre digo que los hombres solo sabemos, con algunos, ¿no? Quiero generalizar, el rojo, amarillo y el verde, ¿no? O los tres colores primarios, ¿no? No hay más. ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, estoy aburrido de manejar estas paletas de colores, ¿no? Entonces ya se ve monótono. Entonces existe Colors, una página que nos ayude a crear todos estos colores atractivos. Entonces, ahí está. Entonces, resumí, hicimos en este caso el rendimiento general, ¿no? Y acá, ¿no? Y esto es bueno, ¿por qué? Porque aquí creamos los porcentajes, ¿no? Pero digo, acá con tablas dinámicas se crea, podemos aquí utilizar, analizar tabla dinámica, porque aquí creamos campos calculados, entonces aquí se realizan operaciones en una tabla dinámica. Entonces, esto es bueno para los que quieren, las personas que desean tener, digamos, un dashboard de indicadores de porcentajes, por ejemplo, este es bueno. No es que lo desean hacer, entonces, yo creo que en el curso mañana vamos a implementar a este dashboard que está acá, uno de porcentajes, porque a veces es importante, no es a veces, no es importante manejar ese porcentaje, más que todo, los indicadores finales, ¿no? El rendimiento que nosotros tenemos, porque ella me comentó
de que necesitaba más que todos los porcentajes para ver qué estaba fallando en sus máquinas de incubación, o porque cuánto tenemos el rendimiento de cada incubadora, no porque hay tanto deceso, entonces no tantos huevos infértiles, no la cantidad de huevos eclosionados o de huevos fértiles, cuánto eclosión. Entonces, esto ya es por una toma de decisiones para ver, ¿no? Claro que aquí faltaría otros factores, ¿no? La temperatura, rotación, entonces que ya es parte seguramente de otro sector, ¿no? Entonces hay diferentes maneras, ¿no? Igual en diseños de equipos, ¿no? ¿No? Para poderlo ver y para poder seleccionar, ¿no? Bien, no sé si alguien tiene otra consulta, alguna duda. Dario, tal vez alguien que quiera comentar. Excelente, bien. Entonces, bueno, sin nada más que decirles, si es que tienen algún comentario final, alguna consulta que deseen hacer sobre el curso, sobre el temario. Como dije, el temario es abierto, ¿no? O sea, no es que nos cerramos, ¿no? Si tienen, digamos, algo que proponer o algo han visto en todo que falte o que quieren ver, entonces bienvenidos, ¿no? Bienvenido, ¿no? Yo creo, todo, por si acaso, antes de que me olvide, las clases son en vivo, son grabadas y todo el material se comparte al Classroom. Esto para que quede claro. Mm, ¿No? Desde este año estamos estamos tomando en cuenta lo que es el Classroom. Para las personas que no manejan, aunque dudo que haya uno que no maneja, pero si no hay, no importa, igual van a estar los links en el grupo del WhatsApp. ¿Ya? Pero las personas que tienen manejo de accesibilidad, entonces todo se va a encontrar en un Classroom. ¿No? Fíjense, les voy a mostrar el Classroom de la anterior versión. ¿No? Fíjense que tengo varios acá, pero a ver, no, un momentito. A ver. Antes déjenme quitar el código porque ya ha me, pasó que me hackean, ¿no? Ingresa. Pero ahí está. ¿No? Ahí está, entonces ahí tenemos, por ejemplo, ahí está. ¿No? Entonces, fíjense, entonces se comparte de esta manera, ¿no? Digamos, clase 9 y 7 tablas dinámicas y dashboard, ¿no? Clase 8 programador y grabadora, clase 7 estadísticas, entonces cronograma, funciones financieras, cronograma, práctica, clase 4 buscar B, clase 3 buscar B, clase 2 filtros y funciones, clase 1 introducción, entonces aquí está todo, todo lo que va a ser, aquí falta la clase A, ¿no? Y ahí está los videos de las clases, ¿no? Y en este caso el data y el documento, es decir, en este caso siempre se comparte de dónde partimos y lo que hemos culminado en la clase, ¿no? Y las clases grabadas. Entonces siempre ahí está, ¿no? Ahí está grabadora de macros, ¿no? Y ahí tenemos las funciones estadísticas, financieras, entonces ahí está, ¿no? La clase 7 y el material que nosotros tenemos que compartir. ¿No? Entonces todo se encuentra acá. Y esto lo van a tener 2 años, ¿no? Pueden ver los videos, pueden descargar, ¿no? Y también lo comparten en el grupo de WhatsApp para las personas que no puedan, ¿no? Igual tenemos varios, aquí tengo varios, ¿no? Igual de cursos de Excel general, igual ya están ahí, ¿no? Entonces, ya lo pueden tener. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Algo todo que tengan?
Que tengan una excelente noche. Mañana les espera un día laboral. Nada, hacer la invitación para que puedan ingresar o inscribirse al curso. Iniciamos el día de mañana, ¿no? A las 8:30 p.m. Bien, muchas gracias por su atención y espero verlos mañana en el curso. Buenas noches y hasta mañana, estimado.